¿Qué hallarás en el foso? Si no lo escuchas, jamás lo sabrás. El foso, con Alex Botella. Todos los sábados a las 10:30 de la noche. Radio Sant Pere y Sant Pau. 101.0. Actualidad, misterio, historia y lo que surja. Y ya estamos en directo, buenas noches, bienvenidos todos a Radio Sant Pere y Sant Pau. Os saluda aquí Alex Botella desde Radio Sant Pere y Sant Pau, obviamente la 101.0, y ahora va siendo hora de ir poniendo los micros y las cámaras en su sitio. Muy buenas, ahora me estáis viendo a mí, obviamente, bienvenidos una noche más, y ahora pues pasamos a nuestros colaboradores. Miriam González, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Alex, qué alegría tenerte aquí una vez más. Bueno, estar nosotros todos juntos, reunidos. Seguir apropiando el programa ya, ¿no? En este hogar que es el foso, ¿no? Y creo que en esto estamos todos en común. El buen lindo peloteo. Alberto Escudero, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alex, Miriam y a todos los que nos escuchan, que esperemos que sean muchos. Súper genial. Hoy es el cumple, bueno, esta temporada es el cumple de algo. Hace ya 500 años que... Antes tenemos que decir las redes sociales, que las podéis ver en pantalla, pero a los que están en la radio les recordamos. Facebook e Instagram, @elfosoradio, y el correo electrónico elfosoradio@gmail.com. Y luego también tenéis las otras redes sociales que aparecen en el streaming, que se emite, como supongo que no hace falta recordar, paralelamente a lo mejor no se está oyendo. Voy a comprobarlo. Estas cosas es lo que pasa cuando haces un streaming por el internet. Ok, creo que ahora se nos está oyendo. Bueno, pues bienvenidos a Radio Sant Pere y Sant Pau otra vez más, 101.0, tequital. Las redes sociales ya las he dicho, se están viendo en pantalla, así que para el streaming no hay problema. Y el tema de hoy, por el cual adquiriréis un montón de conocimientos es la travesía de Fernando de Magallanes. Hace ya 500 años que el ser humano decidió emprender una gran aventura en busca de tierras lejanas con el objetivo de comerciar y de ocupar territorios ya de paso. La principal idea del viaje era encontrar una ruta a trazar desde Occidente, el occidente nuestro, hasta la actual Indonesia, en busca de bienes muy preciados para principios de la modernidad: las especias, la canela, el orégano y todas estas cosas que le echas a los cocidos y demás, pero que en esa época pues valían una pasta. Yo espero que no le eches canela al cocido, porque entonces... Yo sí que le echo. Bueno, pues todas estas cosas para fabricar bombas digestivas, pues bueno, ahí están. Fernando de Magallanes poseía una cierta obsesión desde bien pequeñito, desde bien joven, y su meta era descubrir una ruta alternativa a la que... ya había una ruta a la que ya había hecho antes, porque él había navegado toda su vida, y bueno, quería llegar al país de las especias de otra forma. Y bueno, el Cabo de Buena Esperanza anteriormente había puesto bastante patas arriba los objetivos de don Fernando de Magallanes. Así que, bueno, reseguir las líneas del continente africano y luego llegar a Asia no era para nada sencillo, era algo bastante chungo de hacer, y en la mente de Magallanes pues existía una posibilidad para poner fin a la desdichada ruta que tantos males de cabeza les había ocasionado. En viajes previos a Oriente, Magallanes iba más allá de la simple idea del soñador atolondrado, con una gran imaginación. Era un hombre dispuesto a hacer de sus propósitos la total realidad. Pues sí, Alex, antes de obtener el sí de Carlos I, de la monarquía hispánica, nuestro Carlos, el papi de Fernando II... de Fernando II, se me va la olla, de Felipe II, son los nervios. Y bueno, el futuro Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico... De Alemania, para los coleguis. Sí. Antes de obtener este sí de este buen hombre de Carlos, el señor Magallanes decidió probar suerte con su Portugal natal, con Manuel I, pero no cosechó éxito alguno. Manuel I de Portugal había rehusado por completo la expedición de Fernando de Magallanes. Carlos, el rey,
Era un hombre muy, muy ambicioso. Recordaba las gestas de Colón y la relación de este con sus abuelos, Isabel y Fernando. Esta vez sí, Fernando, el católico, los reyes católicos. Es que de Fernandos... De Fernandos va la cosa, ¿no? El neófito rey quería figurar en los libros, ¿no? Como sus yayos, y ser recordado para la posteridad. Y aceptó de muy buena gana la misión que el portugués Magallanes le había comentado, le había planteado. No sería tampoco algo gratuito ni sencillo. La corona quería sacar provecho, mucho provecho de esto. Esta podía ser una oportunidad de aumentar las arcas de la realeza. Y Magallanes, supuestamente, traería grandes cantidades de especias, de opulentos objetos de su expedición, así que lo dictaminó en su juramento antes de partir a la aventura, frente a Carlos, frente a Carlitos I. El objetivo era encontrar, bueno, como ha dicho el compañero Alex, una ruta que uniera el Atlántico con el Pacífico para llegar a Indonesia. Era un codicioso propósito que necesitaría diversas embarcaciones para llevarse a cabo. Aparte, para transportar beneficios varios hasta las tierras de la monarquía hispánica, hasta Castilla y Aragón. ¿Cómo se organizó el viaje? Bueno, eso es realmente complicado, ¿no? Porque esto la gente no lo pensará mucho, pero hablar de la organización de un viaje así es como si hoy en día hablásemos de la organización de un viaje a Marte. Entonces tenemos que meternos un poco, hacer un poco ese esfuerzo, intentar meternos un poco en la perspectiva de la época, ¿no? El viaje de Magallanes en su inicio se iniciaría con 5 naves, 5 formidables naves. Una de ellas sería la nave Trinidad, de unas 60 personas y demás, que estaría capitaneada por el propio Magallanes. Sería de esta forma la nave, digamos, la más importante. El buque insignia. El buque insignia, correcto. Luego tendríamos la nave de nombre Concepción, de unas 40, 50 personas más o menos, que estaría capitaneada por Gaspar de Quesada, y en su interior contaría con Juan Sebastián Elcano, el famoso Juan Sebastián Elcano, que en este momento ostentaría el puesto de maestre de la embarcación. Otra nave, San Antonio, de unas 60 personas también, estamos viendo que son números bastante elevados para la época, con Juan de Cartagena, que era un funcionario de la Armada y tenía bastante relación con la Armada de Castilla, capitaneando la nave. La nave Victoria, de unas 45 personas más o menos, y la nave Santiago, de unas 31 personas más o menos. En total estaríamos hablando de unas 239, 260 personas, pero realmente no existe un consenso definido por los historiadores, ya que bueno, se cuentan con muy pocas documentaciones que nos digan exactamente quiénes eran estas personas, ¿no? Entre el 10 de agosto y el 20 de octubre del año 1519 bajarían desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda y allí se habituallarían con las últimas provisiones, porque claro, estamos hablando de un viaje realmente largo, un viaje que iba a ser incluso más largo que el propio viaje que hizo Colón años atrás a las Nuevas Indias, ¿no? Entonces, pues bueno, se tenían que aprovisionar bastante bien. Pues sí. Y bueno, ahora pasamos a un paréntesis así breve, y es que, bueno, cabe destacar la importancia que tendría, pues, para la posteridad, para la historia, para estos payasos que os están explicando hoy esto, la posibilidad y bueno, el gran juego que les daba llevar a bordo narradores, cronistas, personas que redactaran, como estamos viendo, estas listas y esta información técnica para sus cosas y demás, pero bueno, que nos ha servido para que, bueno, para que todo lo acontecido en esta larguísima expedición fuera relatado. La gente de Magallanes tenía entre los suyos al italiano Pigafetta, que era quien ha hecho la mayor parte de escritos relacionados y bueno, respecto a este tema. Sí, a mí me gustaría hablar de los inicios de Magallanes, ya que su vida es un eterno drama, una eterna discusión. Este hombre, en un principio, tuvo también la confrontación con personajes muy diversos por intereses ajenos, traición, desconfianza, como ya hemos dicho, un enorme drama. Y bueno, la figura de este hombre portugués no causó euforia alguna, más bien revuelo, mucho revuelo. Era un extranjero de un país con cierta rivalidad con España, la corona hispánica, perdón. No, si no te he dicho nada. Tal era la presión
sobre este personaje que la casa de contratación, que tenía la potestad sobre los viajes a ultramar, que se realizaban por parte de los españoles, etcétera, decidió enviar a Juan de Cartagena, un hombre que ya habíamos comentado capitaneaba una de las naves. Pues este hombre era hijo legítimo, mejor dicho, del presidente del Consejo de Indias. Entonces lo metió allí, lo enchufó de alguna forma para supervisar a nuestro amigo Fernando de Magallanes. Ya vemos que eso, los chanchullos, Era el jefe. es algo que... Era que un no se jefe les olvida. enchufado. Exacto. Aparte, era veedor, funcionario, como ha comentado nuestro compañero, y se dedicaba básicamente a controlar la armada, un poquito por encima. El que en la práctica decían, este es el jefe. Pero Así es, fue un hombre que impuso el caos, más que el orden, de forma significativa en la misión de Magallanes, aprovechando que éste tenía ciertos retractores por su posición respecto a la condena de muerte de un sodomita en el barco, Antonio Salomón, que se lo cargaron en los últimos días de la travesía, precisamente. Es curioso porque en esa época la homosexualidad y demás, pues muy vista no debía de estar. Muy vista, ni muy bien vista. Ni muy bien vista. Porque la verdad es que así se las gastaban. Tengamos en cuenta que eran personas de otra época, no lo justifica, pero así se las gastaban, vamos, es que no hay más. Se pasaban la hostia. Pues bueno, un sodomita, una persona homosexual, que es como se les llamaba en relación a los pecadores malvados de Sodoma y Gomorra. Ya, Bueno, fin del paréntesis. este hombre, mantenía como una especie de relación con otro Antonio. Entonces, le gustaban los que tenían su mismo nombre. No, le gustaban Tenían los cosas en común con él. Tocayo fílico. Bueno, ahora volvamos a Juan de Cartagena, que sembró la discordia, escogiendo una posible revuelta contra el hombre tras el ideario del viaje, es decir, contra Magallanes. Para frenar a Fernando, este se negaría a continuar bajo sus órdenes, criticando duramente el proyecto del portugués. Para la suerte del rey Fernando... No, de Fernando. Sí, es que pone rey. Se ha metido un rey, pero que no, ese rey no. Para la suerte de Fernando, Juan sería arrestado. No, es que para nosotros Magallanes hoy es un rey. Claro. Es el- De ahí la confusión. Ahí la confusión. Juan sería arrestado, ¿no? Y se le haría imposible seguir ejerciendo el cargo, entre comillas, que se le había cedido. Estaba por allí deambulando por el barquito, tan tranquilo porque realmente no le hicieron gran cosa, pero no podría enfrentarse de cara a Fernando y decirle, mira tío, soy mejor que tú, ¿sabes? Bueno, y esto no sería lo único a lo que Magallanes debería hacer frente, ya que había alguien tras él, su propia patria, los portugueses. Los portugueses de Manuel I, que consideraban que este hombre había sido un traidor. Así Que querían es. detener a Fernandito a toda costa para que no llegase a las denominadas Islas de las Especias y pues llevar a la monarquía hispánica mucho manís y mucha especia, ¿no? No tenía relación con algún tipo de venganza por su alianza con los españoles, no, sino que era una supuesta medida de protección para un territorio bajo poder portugués también luego. Es algo que, aunque ahora no lo sepan, luego interiorizarán. Quédense con esto, territorio portugués, porque todavía no lo sabían los Spanish, así que bueno. Así es, antes de pasar a la otra de esto, sacamos la novedad del programa de hoy, que es un mapa magnífico que pueden ver en rutaelcano.com, se lo pueden descargar y tal, porque está bien citar la fuente, que es magnífico. Aquí vemos, pues, y más o menos en la línea esta que separaría lo español de lo portugués está donde está el ratón, esta línea. Qué bueno que si te vas a Asia, pues estaba así entre medias, no se sabía bien dónde estabas, sí. Bueno, ahora que vuelvo a las mías, me gustaría decir que tenemos que hablar, importantísimo para entender todo el tema del viaje de Magallanes, del Tratado de Tordesillas y lo que he dicho yo de territorio portugués, las Islas de las Especias. ¿Lo sabían? ¿No lo sabían?
la respuesta está en el Tratado de Tordesillas. Eso es, Miriam, y es que el Tratado de Tordesillas está considerado en nuestros días por historiadores, incluso diplomáticos, como uno de los primeros, si no el primer gran tratado moderno de diplomacia de nuestra gran Europa, ¿no? De esta visión que tenemos nosotros de la Europa tan diplomática. Un tratado bastante importante, ya que es un tratado que daría una vuelta de 180 grados a la consecución mundial y a cómo los territorios estaban repartidos, ¿no? Hacía poco, para el año 1492, Colón había desembarcado en las tierras del Nuevo Mundo y ello habría una situación complicada para las potencias como Portugal y Castilla. Dos potencias, como tú bien has dicho, que no eran enemigas, tenían muchas cosas en común, pero sí que eran rivales en el ámbito de lo comercial, y es que mientras Portugal tenía acceso a las rutas comerciales de Oriente mediante la ruta por África, bordeando el Cabo de Nueva Esperanza, España, pues bueno, se tuvo que apañar de alguna forma u otra, ¿no? Entonces, ¿qué es el Tratado de Tordesillas? Pues el Tratado de Tordesillas es nada más y nada menos que un tratado que fijaba las fronteras marítimas y territoriales y los espacios de acción y de comercio de cada superpotencia, de Portugal y Castilla respectivamente. El Tratado de Tordesillas tomaba una especie de línea, un meridiano imaginario que partía a unas 370 leguas náuticas de las islas estas, ahora no me viene el nombre, fíjate tú, que las tengo por aquí. Las Molucas. Cabo Verde, las Molucas vienen luego, Cabo Verde, al oeste de Cabo Verde. Las Molucas, para los que no lo sepan, son las Islas de las Especias. Correcto, estas famosas Islas de las Especias, ese gran objetivo. Entonces, este tratado venía a fijar que a partir de este meridiano todos los territorios que quedasen al oeste del mismo vendrían a formar parte del dominio español o el dominio hispánico, como mejor se quiera, ¿no? Y el resto de territorios serían parte del dominio portugués. ¿Qué sucede? La gente a lo mejor le cuesta un poco imaginárselo, tendríamos que tener un mapa o algo para verlo de una forma más in situ. Yo invito a la gente a que busque Tratado de Tordesillas y en el Google Imágenes encontrará muchísimos mapas, y en el mapa se ve como claramente Portugal tiene parte de una posición muy desventajosa, una posición relativamente ajustada, que no le dejaba casi territorios de acción y se los llevaba todos la corona hispánica, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué España? ¿Por qué la corona hispánica se llevó muchísimos territorios? Porque el Papa de ese momento, del año 1494, ¿no? Es cuando 93. 93, 94, sí, es cierto. El Tratado de Tordesillas es 1494. Bueno, para ayudar a ilustrar el tema del Tratado de Tordesillas, no lo veis vosotros, pero en pantalla sale un mapa de dicho tratado. Ahí está. Ahí se podrá ver mucho mejor. En verde fuerte, el hemisferio que le correspondía a Castilla; en verde flojito, el hemisferio que le correspondía a Portugal. Un hemisferio muy relativo, si puede decirse. Era repartirse el mundo al final, repartirse el pastel, ¿no? Como si Castilla y Portugal fuesen las únicas dos naciones que había. Los muy mamones, o sea, no acaban de descubrir el mundo y eso lo estaban repartiendo. Exacto. Pero es que es eso, es lo que comentaba el compañero, que todo está relacionado con el Papa, con la relación que tenían los reyes católicos con el Papa, con Isabel y Fernando. Eran unos cracks del patacrack de la diplomacia. Y entonces y de la religión. Y de la religión. Y se llevaban de putis con el Papa, que era español. Sí, el Papa de nombre Alejandro VI, ¿no es así? Rodrigo Borgia, este famoso que hicieron una serie de él en televisión española, ¿no? Hace tiempo. Poquillo flojilla, ¿no? Quizás. Pero bueno, un personaje bastante famoso, ¿no? Pues este personaje lanzó lo que eran conocido en su tiempo como bulas, las famosas bulas alejandrinas, por las cuales el Papa, en teoría, aceptaba la sumisión y la fe católica de todos los habitantes y todos los nativos e indígenas, posibles indígenas, ya que, como hemos dicho antes, aún no se sabía cuántas personas había allí. Los aceptaba, digamos, dentro de la fe cristiana, y los aceptaba como súbditos de la corona castellana. Entonces, aquí vemos otro caso de enchufismo, ¿no? El Papa era español y claramente quería que su país, pues, que en este caso Castilla y Aragón, tuviese preponderancia en todo este tema del comercio transatlántico, ¿no? Magallanes, ¿qué pasa con Magallanes? Magallanes, como tú bien has dicho, estará al servicio de la corona hispánica, y él en su viaje querrá demostrar que las islas estas que hemos dicho antes, las Molucas, las famosas Islas de las Especies, unas islas que tenían en contacto ahí toda la Indonesia y toda Asia, y había muchas rutas comerciales. Él quería demostrar y quería pedir estas islas para sí y para el dominio español. ¿Qué sucede? Que la Tierra no es totalmente esférica. Entonces, claro, y
Y como tú has dicho antes, Alex, el mundo aún no había sido totalmente descubierto y ya se lo estaba repartiendo. Entonces los cálculos que hicieron en ese meridiano eran muy exactos y resulta que las Molucas en realidad no eran de gobierno español, sino que le tocaban a Portugal. ¿Qué pasa? Mucho tiempo después, ya con Magallanes fuera de juego, como quien dice, no quiero hacer más spoiler, se efectuaría un nuevo tratado entre Portugal y Castilla, el conocido como Tratado de Zaragoza, mediante el cual Castilla cedería el control de estas islas, de las Islas de las Especies, a su vecina Portugal a cambio de la satisfacción de un pago de unos 400.000 ducados. España no quería irse tranquilamente sin que les desembolsaran alguna cosilla. Y es lo que había. Correcto. También quiero destacar, por si alguien tiene ese interés en saber cuál fue la bula que hizo este pontícipe Alejandro II, fue la bula menor intencaetera de 1493. Vaya nombrecito, Cuidado. La bula, no, hablamos de las bulas del Papa, no de las bolas del Papa. Lo digo por si hay algún oyente que lo habrán entendido. que se confunda y de que están hablando de humor del foso. Escucha el foso, suscríbete. Que siempre está bien recibido el humor. Vale, pues ahora pasamos a imaginarnos ya Sudamérica. Estos hombres ya habían cogido, ya se habían ido por allí, y entre noviembre y diciembre del 1519 las flotas de la monarquía hispánica habrían llegado a América del Sur. Establecerían una parada en Río de Janeiro, bueno, lo que actualmente es Río de Janeiro, y concretamente en la bahía de Santa Lucía, donde serían recibidos por los guaraníes nativos, a los que atacarían de diferentes formas y de manera reiterada, pese a la insistencia del señor Carlos I de abstenerse a cometer esas fechorías. Es decir, Carlos quería recordar las hazañas de su abuela Isabel, con lo de las leyes de Indias, y pues quería ser bueno con las personas que habían... Bueno, si me permites un inciso, las leyes de Indias, tengo yo entendido que también son consideradas una demostración diplomática y de derechos humanos, entre comillas, exacto, de la época. Yo, como siempre digo, hay que fijarse un poco en la perspectiva de la época. Era algo realmente revolucionario. Prosigue. Pues sí. Y bueno, que... Prosigue aquí como si... estuvieron en ese territorio, en lo que viene a ser la bahía de Santa Lucía, durante un tiempo prolongado para poder abastecerse, ya que no llegaban a estar en posesión de muchos recursos básicos para su subsistencia. Su viaje no pretendía detenerse allí, pero la necesidad de proseguir les llevó a pasar hambre y a perder suministros. Verse azotados por el mal tiempo tras decidir continuar con la contienda. Las condiciones claramente no se verían, por así decirlo, de su lado, y tuvieron que acabar parando en San Julián. Fue un refugio para el invierno por los barcos, los bancos de peces que había allí y tal. Sin embargo, recogen las anécdotas históricas, que los inviernos para estos hombres eran realmente gélidos, y que más en la zona que en la que se ubicaban de Sudamérica estaban a la deriva, o sea, estaban pasando mucho frío, estaban a la deriva, se morían y estaban allí. Como quien no quiere la cosa, ¿no? Sí, los pobres un poco marginadillos del mundo, ¿no? Entre abril y noviembre de 1520 se reanudaron las tareas de búsqueda de un nuevo estrecho en el que preparar una ruta hacia su destino. Mientras, los tripulantes, cansados, muy cansaditos, con caritas de mierda... Perdón. ¿Qué nomenclaturas más académicas? Es igual. Si es el foso, tío, si tiene que... Es que me ha salido así. Empezarían a crear, pues, disturbios, ¿no? Juan de Cartagena se convirtió otra vez en un foco de disturbios. Toca pelotas. Y de alzamientos varios. Habían decidido arrestarlo, concediéndole una mínima libertad. En plan, tú haz lo que te dé la gana mientras supuestamente estás detenido. Y bueno, habían decidido darle también un poquito más de margen, y le ayudó a impulsarse entre los navegantes como cabecilla de una fragmentación ideológica que tenía como principal rival a Fernando de Magallanes, quien creían que actuaba de manera irresponsable e individualista.
que eso Vamos, pensaba que ella. el hombre, imagino yo que sería un poco personalista, ¿no? Hola, Diría, yo soy aquí el... Esta isla El que manda. tendrá mi nombre. Esta isla es mía. A ver, 2 días después, esta isla tendrá mi nombre. Y mira, al final, ninguna isla tiene su nombre. Un estrecho. Bueno, sí, un estrecho, claro. Que no es un Magallanes estrecho propiamente. No llega a ser un estrecho. Que no se llamó en su época el Estrecho de Magallanes, sino que le pusieron el nombre de Estrecho de Todos los Santos. Vaya. Supongo que porque estaban entre noviembre y todo eso por allí, ¿no? Bueno, pues los capitanes presentes en la nave de San Antonio, en la Victoria y en la Concepción cedieron a Juan sus máximos respetos. Magallanes se enzarzó con los capitanes de los otros barcos, con lo cual 2 hombres, Luis Mendoza y Gaspar de Quesada, quedarían asesinados, porque al final el tío decía, yo llevo el cotarro, pese a que vosotros vengáis aquí, yo llevo el cotarro y mando lo que mando. Y estos a la trena. Al ser condenados como traidores en un juicio que se había realizado, ya ves tú, a ultramar, a ver cómo lo hacen, o por ahí en alguna isla lo habrían... Sus métodos todo. tendrían. Sí. Juicio improvisado. Y en cambio Juan de Cartagena pudo salvar el pellejo gracias al miedo que tenían los españoles al poder familiar de este. Recordamos, si podemos, que Juan era hijo ilegítimo del presidente del Consejo de Indias. Suponemos que les sonará la idea de los servicios a la comunidad, pues algo similar ocurriría a algunos navegantes españoles en aguas de América del Sur, que deberían realizar trabajos forzosos por haber generado un motín. Este también le sucedería pues a Elcano. Así es. Un mínimo, más o menos entre 40, 50, no, 40, 45 marineros debieron encargarse de trabajos imprescindibles que eran en estas naos. Es el caso de hombres como el señor Elcano. Que Elcano pues era un tío, pues más o menos un poco más joven, que no pintaba nada hasta que se empezaba a morir la gente y empezó a pintar algo. Para poder ir encontrando el estrecho a través del cual pues retomar el viaje a las Molucas, tuvieron la brillante idea de llevar a una carabela pequeñita, enana, llamada el Santiago, a investigar la zona en julio. La llegada pues a Santa Cruz vino acompañada de la desaparición del barco en el que se trasladarían los tripulantes que habían, bueno, pues, tripulantes. Entonces, habían naufragado y pudieron salvarse pues en su mayoría. Y se reunieron, bueno, con los de la armada que estaba por ahí, tras unos días a pie por territorio montañoso e impracticable. Estos residieron en Santa Cruz hasta ya entrado pues mediados de octubre, cuando empezaron a producirse unas fuertes tormentas que arrastraron las flotas hacia un estrecho que daba al Pacífico. Fue la última vez que vieron el barco denominado San Antonio. Posteriormente se supo de su regreso a Castilla y Aragón, o sea que dio la vuelta. Estaban cagadísimos. Dice, una tormenta acá de la hostia, me voy pa' mi casa, que te jodan. No, y los barcos de esa época, por muy eficientes que sean, habría que verlos también, ¿eh? Pues eso, pues lo que no se conoce son los motivos reales de todo esto. Si era un alzamiento en contra del proyecto de Magallanes, si era una huida por un miedo a las tormentas y la travesía más compleja que jamás habían hecho en barco. Bueno, sea como sea, consiguieron pasar por lo que hoy se denomina el Estrecho de Magallanes y salir al Pacífico con 3 de las naves restantes. Esto, el grupo principal, ¿eh? No los otros, porque los otros se volvieron. Así pues, llegan al Pacífico y sacamos otra vez el mapa, porque es una maravilla, la verdad. Bueno, pues... se mueve. Pues eso, llegan al Océano Pacífico. Todo eso a finales de noviembre del 1520, por eso Estrecho de Todos los Santos, que todo el mundo dice, Estrecho de Magallanes, Estrecho de Magallanes, se llena la boca de decirlo. Así es, pues llegan al Pacífico las flotas de Magallanes a principios de marzo del año 1521. Su llegada al Pacífico empieza, digamos que con un poco de mal pie, debido a que gran parte de la tripulación había contraído una enfermedad que era muy común en aquellos entonces, sobre todo en la flota de marineros que se echaban a la mar, ¿no? Que era conocida como el escorbuto.
la enfermedad que hemos oído mucho hablar, salen muchas pelis y demás. Esta enfermedad se provocaba por la falta de vitamina C, principalmente. Claro, hemos de imaginar que esta gente se tiraban en el mar un tiempo prolongado, enorme, y claro, no tenían acceso a fruta, no tenían acceso a hortalizas, no tenían acceso a una variedad de productos y de alimentos que podían prevenir ese tipo de enfermedades, ¿no? Directamente no tenían acceso a alimentos. Claro. A uno le gusta, a un servidor le gusta pensar que sí que tenían, porque tenían los peces ahí a la bast, como se dice en catalán, ¿no? Como quien dice, y bueno, y que de eso podían un poco subsistir, ¿no? Pero como si eso no fuera suficiente problema, en el Pacífico no había nadie, ningún europeo había ido al Pacífico y vuelto para contar cómo era el Pacífico. Entonces, al llegar al Pacífico, Magallanes y sus tripulantes se encontraron con un océano demasiado ancho y demasiado grande. Llegaron incluso a desesperar. La travesía fue durando lo que tuvo que durar y al final avistaron tierra por primera vez en Guam, que son las actuales Islas Filipinas. En estas islas Magallanes desembarcó y quiso allí entrar en contacto con los pueblos y con los nativos que allí estaban, pues bueno, esta visión egocentrista que tienen un poco, eurocentrista mejor dicho, ¿no? Que tienen un poco los europeos de querer llegar a un sitio, imponer un poco su ley, evangelizar de paso si se puede, para conseguir el comercio, pues bueno, Magallanes se encontró allí con unos nativos filipinos de nombre chamorros, ¿no? Puede ser que los chamorros sí. Y estos nativos, digamos que querrán lo que Magallanes llevaba en su barco, porque si para Magallanes ya era exótico todo lo que se encontraba allí, para estos nativos era igualmente exótico lo que traían los tripulantes de Magallanes en sus barcos. Entonces esto a Magallanes pues no le gustará y, dicho de modo así vulgar, pues se liarán a hostias, ¿no? Como quien Claro, dice. es que se quedaron flipando en el sentido de que Claro. te ven venir con los barcos, vienen y te roban. De hecho se le llama la isla de los ladrones. Bueno, de esto no sé si viene a ser lo mismo, pero un episodio histórico que a mí me recordaba cuando me preparaba el tema era el cómo los romanos llegan a Hispania y también encandilan un poco a los íberos, que son los nativos, y empiezan a venderles ahí baratijas y demás, ¿no? Y esto es lo que en consecuencia pasa con los tripulantes. Al final Magallanes se acaba cargando a la gente y se acaba cargando a todos los nativos que hay ahí, reduciendo sus casas y sus aldeas a cenizas. Y al final los aldeanos se lo acaban cargando a él. Aproximadamente, pues, de las zonas de estas aldeas, pues, describen que había unas 50 casas que lucían muy bonitas desde las costas, como si de velas gigantes se tratase. ¡Feliz Navidad! Pero parece ser que a los de Magallanes les dio completamente igual y prosiguieron su camino hacia Suluán y otras islas de nombres raretes. No solo iban buscando las especias de las Molucas en el camino, sino que brindarían a sus amigos, los nativos, la caridad cristiana de la fe. Entonces, esto era un coñazo total. Los pobres indígenas pensarían que estaban, pues estos tíos están chalados, ¿qué coño me dan? Me están dando, en vez de ir al cash converters, me están dando a mí la basura que no quieren usar más, de lo que quieren librarse. Bueno, pues Magallanes era un hombre que infundaba miedo, le daba un poco de miedo a los habitantes de ahí, porque decía, este tío, ¿qué hace? Bueno, y porque no quería ser, pues, atacado por los aborígenes, iba, pues, también haciéndose el chulo. Bueno, pues no le importa si también, pues, se llevaba a cabo, pues, algún acto de bondad hacia los amigos que tenía por el mundo, como el rey de Limasaua. Unos actos de bondad, pues, que son un poco relativos. Exacto. La bondad de la época. Son un poco relativos, sí, tú lo has dicho. Enrique de Malaca. Enrique de Malaca es un personaje muy curioso, del cual yo no, si soy sincero, no había oído hablar antes de prepararme este tema. Y bueno, es un personaje que el propio Magallanes adoptaría, por llamarlo de alguna forma, como esclavo cuando este era tan solo un adolescente. Las fuentes dicen que tenía entre 12 y 18 años, ¿no? Sí, Puede ser. En estas mismas zonas, ¿no? De Indonesia y del sudeste asiático y demás, ya que los orígenes de este hombre, pues bueno, no son muy claros. Y este hombre, pues siendo un caso que es realmente desconcertante y que le tuvo que dar de morros a Magallanes, bueno, Magallanes ya no porque estaba muerto, ¿no? Pero a estos grandes eurocentristas, fue realmente el primer hombre que dio la vuelta al mundo, porque él, como es lógico, adoptado por Magallanes, acompañó a Magallanes y a sus tripulantes hasta esta zona del mundo, de la que él unos años atrás había sido adoptado. Entonces, con esto se convertía sencillamente en el primer hombre en dar la vuelta al mundo. Una persona... Exacto, una persona que no era ni europea y que, bueno, cristiana, eso se tendría que ver, por mucho que
Magallanes le hubiese puesto el nombrecito de Enrique de Malaca, tendríamos que ver este hombre lo que pensaría, ¿no? Su nombre original, que era lo que voy a ver, Panglima Awang, era. Panglima Awang, un nombre un tanto curioso, ¿no? Bueno, a ver, es un nombre de por ahí, o sea... Sí. De por ahí, dejémoslo en por ahí. En abril del año 1521 dejaron atrás algunas de estas islas para adentrarse en otras muchas que había allí. Ya pónganse en la mente los espectadores el sudeste asiático, Indonesia, todo plagado de islas, no más que Grecia y más que ningún otro sitio. Y decidió, para decidir iniciar relaciones con otros pueblos de estas pequeñas regiones situadas en el Pacífico. Accedieron a estas con un claro pretexto de paz y de convivencia. Una paz y una convivencia que, como tú bien has dicho antes, era algo relativa, ¿no? Y duraba hasta que uno quería sobrepasarse sobre el otro. Y era un poco movida por el interés, eso está más que claro, ¿no? En Cebú, en Mactán, se aliaron con Jumabón, ¿no? Puede ser, que era un rey, Celú. Que no es un Pokémon, ¿eh? O sea, que no es un Pokémon, no. Que era un líder territorial de los cebúes. Y con la presunta buena relación que poseían con este gran personaje, aprovecharon la situación para establecer sus creencias religiosas en los ambientes del lugar. Era, al final, estamos hablando de una imposición un tanto considerada, quizás, ¿no? Si nos ponemos un poco en la época. En Mactán, la conexión tan estrecha entre Jumabón y Fernando de Magallanes tenía una cláusula extra, que era aliarse contra el rey Lapu-Lapu y los suyos, que creo que antes no lo hemos dicho, este rey fue responsable de cargarse a Fernando de Magallanes, sí, que se lo cargó de lanzazos venenosos, ¿no? Tengo yo entendido, sí, eso creo que vendrá después. Lo vamos a comentar. Exacto. Desobedeciendo las órdenes del rey Carlos I de España, Magallanes decidió hacerse recordar en la historia, no de la forma que él hubiera querido, pero al menos no pasó a estar olvidado. Su fama nace también de su muerte, digamos, su muerte nace directamente de esa egolatría, de ese eurocentrismo, ¿no? De querer imponer su religión. De mi muerte nace mi fama. Exacto, pues en Magallanes le pasó esto, ¿no? Pero digamos que el karma, por llamarlo de alguna forma, lo castigó, ¿no? Sus grandes ideas y su mala aplicación a la práctica sometieron a los españoles a una derrota contra los hombres que luchaban con armas bastante inferiores en relación a los arcabuces de la monarquía hispánica. Eran muchos aborígenes y tenían grandes tácticas de ataque. Un poco lo que pasó, a mí me recuerda mucho Vietnam, Estados Unidos, ¿no? Armas más potentes, pero los vietnamitas tenían la sartén por el mango, no se conocían el terreno. Aún así, cabe decir, y esto es algo que cada vez se sabe con más certeza, a pesar de que los españoles contaban con armas de fuego y con pólvora, se sabe que hasta el siglo XVII, XVIII, estas armas no son lo que serán. Y en muchas ocasiones la humedad que se moje... De hecho, el arcabuz era impreciso. Era impreciso, totalmente. Entonces, claro, decimos, sí, iban con cañones, iban con lo que tú quieras, pero no era del todo eficiente como la gente normalmente cree. Tardaba un minuto en recargar. Es que exacto. Y los hombres de Lapu-Lapu... Y eso sí era rápido. Y los de Lapu-Lapu, estos, pues cogían, y lo mismo que te tiran una lanza, cogen, te tiran otra. Exacto. Y te tiran otra. Y te tiran piedras. Y te muerden. Y que eran 1500. que estamos teorizando mucho, pero que había menos de 200 españoles. Que un montón. Sí. Que había como 1500 Lapu-Lapu de esto. Sí. Realmente era una fuerza mayor, ¿no? Entonces, abreviando, el 27 de abril del año 1521 se quedaron sin capitán, lo que fue una lástima, o no. Habría que ver cómo era el señor Magallanes con sus tripulantes. Tras el fallecimiento de este europeo, que atacó sin tener ni idea a Lapu-Lapu, se convirtió en el puto amo de la historia, porque su nombre no es tan recordado como el de Colón o Américo Vespuccio, pero bueno, navegante. Es un gran navegante, es el gran ejemplo del gran hombre, ¿no? Por lo que respecta a Enrique de Malaca, como ya hemos comentado con anterioridad, hizo todo lo posible para recuperar su libertad, ya que, a ver, siendo sinceros, por muy bien que se pudiese llevar con el señor Magallanes, el hombre era esclavo y quería un poco hacer de las suyas, y como esclavo que era, imagino yo que las faltas de comportamiento se castigarían como eran castigadas a un esclavo, ¿no? Este hombre quiso encontrar su libertad, y los otros fueron
los otros fueron, decidieron pirarse, digamos, o sea, decidieron marcharse. Digamos que aquí es como que se escindieron, ¿no?, en dos grupos, unos cuantos se quedaron por allí y otros cuantos se fueron, ¿no? La autoridad de los nuevos escogidos como capitanes, ya que estamos hablando de que Magallanes está muerto, Duarte Barbosa y Juan Rodríguez Serrano, fue puesta en evidencia por el propio Enrique de Málaca. O sea, estamos viendo como un esclavo, que era el hombre, la mano derecha de Magallanes, puso en evidencia la autoridad de los dos nuevos supuestos capitanes tras la muerte de Magallanes. Sin embargo, antes de ir de la gente que le retenía, aprovechó su papel de intérprete en la Armada para poder conspirar con el rey Jumabón, este rey que hemos dicho antes, que le extendió una trampa, gracias al intermedio del señor este de Málaca, le extendió una trampa a estos españoles un poco estúpidos, ¿no?, que quisieron ir pues a un banquete que este rey les había preparado en su tierra, y bueno, a los Juegos de Tronos, la boda roja, pues se los cargó a todos y el Enrique este de Málaca consiguió su libertad. De él no se sabe nada más, o al menos no se ha descubierto nada más. Se dice que volvió a la zona de Malasia, Sí, pero no se sabe bien. Pero no se sabe bien cuál fue su destino tras la muerte de Magallanes y después del asesinato de todos estos españoles a manos de este rey. Y bueno... Sí. A partir de ese momento, un 1 de mayo de 1521, se eligió un nuevo comandante, el señor López Carvalho. ¿O cómo se pronuncia? En portugués. El señor López. Carvalho. Bueno, pues tras lo sucedido en Cebu, los tripulantes volvieron a su objetivo inicial, el de encontrar las Islas de las Especias. Que era el que tendrían que haber tenido. Y enriquecerse para volver después a tierras españolas. Ahora eran menos de 120 personas los que seguían presentes en este viaje. Las bajas se debían a los enfrentamientos, a las enfermedades, a la falta de recursos y abandono. Los que iban en la nave San Antonio y se fueron para casa de nuevo teniendo miedo porque querían volver a su tierra y decir bye bye. En medio de ese ancho mar, los ánimos no estaban muy subidos. Por lo menos se encontraban en las profundidades del océano. Por lo menos. Ya saben algo. Esta siguiente fase del viaje estuvo marcada por la pérdida de muchos materiales, ¿vale? Tuvieron que abandonar la nave Concepción porque estaba plagada de insectos, concretamente de gusanos. Aparte, eran muy pocos tripulantes para tantas flotas. O sea, había muy poquitos y decías, a ver, si estamos 5 o 6 aquí... Tenían que dejar al Bear Grylls solo en el barco y ya está. Sobreviviese él. Bueno, también hubo piratería por en medio. Hizo acto de presencia en la vida de estos navegantes. Había piratillas por ahí. No descarguéis película. Mientras, en territorio español, los hombres de la nave de San Antonio relataban historias muy dispares sobre su vuelta. Para justificar su cobardía, tiraron sobre la figura de Magallanes toda la culpa de lo acontecido. No sabían todavía que estaba ese hombre más fallecido que yo que sé, más muerto que vivo, ¿no? Pese a que carecían de pruebas, este hecho tuvo mucha repercusión en la familia del marinero portugués. Es decir, se creyeron lo que habían dicho los de la nave San Antonio y los detuvieron. ¡Pobrecicos! De mayo de 1521 a abril de 1522, los que continuaron adelante con la misión se ubicaron en la zona de Brunei, en Malaca, esperando la posibilidad de obtener beneficios del viaje, ¿no? A menos no querían llegar a casa con las manos vacías después de tanto viaje. Joder, es que han arriesgado muchísimo. Esos hombres imagino yo que les prometerían el oro y el moro, ¿no? Como quien dice, o sea, iban a enriquecerse. Entre medias, el señor López Carvalho fue destituido por su poca, entre comillas, calidad humana y sus ansias por el poder. Capturaron a personas para hacerlas esclavas en su nombre y llevarlas a casa como mero trofeo del viaje. En plan, tú vas a ser esclavo y te voy a llevar a mi Españita. Sí, mira cariño, ¿qué te he traído? Este es con ojos rasgados. Pues bueno, pues mira, decías que necesitabas ayuda con el jardín, ¿no? Pues mira, ya tienes a este. Ya la tienes. Bueno, esto no fue muy buen visto, ¿no? No les pareció bien a los tripulantes y aprovecharon para poner a otras personas al frente de los barcos que quedaban.
Gonzalo Gómez de Espinosa fue escogido para dirigir la nave Trinidad y Juan Sebastián Elcano para la nave Victoria. Elcano que tanto hablábamos anteriormente, que no tenía tanta importancia y que ahora pues recae en él algo enorme. Sí, que era maestre solo, no era ni capitán. Elcano, sin embargo, era un navegante experimentado, al que no tuvieron en mucha consideración, ¿no? Habían menospreciado durante casi la totalidad de la misión y que, sin embargo, ahora se había convertido en uno de los hombres más relevantes de la tripulación, el que los llevaría de vuelta a casa, de hecho. Al final, después de mucho tiempo y de dar muchas vueltas por esos mares tan perdidos, el 8 de noviembre del año 1521 fue la gran fecha en la que pusieron sus pies, por fin, en las islas de las Molucas o Islas de las Especies. Por fin han llegado a su destino. Almanzor, un nombre que nos recuerda quizás a los que sabemos del tema, a esos antiguos señores musulmanes de la Reconquista, fue el líder con el que se estableció, con el que establecieron contacto y el cual les vendió una cantidad increíblemente gigantesca de especies, que era algo pues casi más caro que el oro. De hecho, creo que especies como el jengibre y demás especies que vienen de por allí llegaron a alcanzar precios más elevados que el del oro, ¿no? Era como una venganza hacia el monopolio que querían establecer los portugueses. Los portugueses querían establecer ahí su monopolio de especies, ¿no? La suerte no estuvo de parte de los navegantes y una vez más padecieron un duro golpe. Con los problemas técnicos en la nave Trinidad, que hubo de ser reparada y que tras ello sufrió los efectos materiales y humanos de una tormenta tropical. O sea, como si ya no tuviéramos suficiente encima nos viene una tormenta tropical que las tormentas tropicales de esa zona pues son bastante fuertes, ¿no? Los portugueses también llegaron a estar de por medio y lanzaron algún que otro ataque a estas flotas castellanas, puesto que naturalmente les interesaba que esos mares permaneciesen bajo su dominio y control. El 21 de diciembre del año 1521 los hombres de Elcano procederían a iniciar una nueva ruta. Debían llegar al Océano Índico. De esta forma podrían llegar al Cabo de Buena Esperanza, que es este cabo que queda justo en el sur, en el extremo más sur de Sudáfrica, y donde hoy en día creo que se encuentra la capital de este país. Sí. Este nombre, no sé si la gente lo sabrá, se lo pusieron porque naturalmente los primeros que hicieron este viaje, que tuvieron que dar toda la vuelta por África, cuando llegaron hasta allá abajo y por fin vieron que la tierra se acababa y empezaba un nuevo mar, dijeron, ostras, menos mal, ¿no? Es buena esperanza. Buena esperanza, ¿no? Es un hálito, ¿no? La esperanza. Esta gente, como es de esperar y como es lógico, ansiaba volver al hogar. Eran menos de 60, y eso que antes habíamos dicho cifras de cerca de 300 personas, y sufrían una escasez de alimentos y de agua potable bastante seria. Luego estaba el escorbuto de por medio. Correcto, lo que hemos dicho antes, y demás enfermedades, ¿no? Ya que también hay que decirlo, la higiene en esa época pues no era la más adecuada, ¿no? Dejémoslo ahí. Del 6 al 22 de mayo de 1522, los tripulantes estuvieron intentando salir del Cabo de Buena Esperanza, que era una zona bastante compleja a nivel marítimo. Allí confluyen muchísimas corrientes y demás, y bueno, es bastante difícil salir de allí, más si estamos hablando de barcos que estaban ya maltrechos, ¿no? Con paciencia y con calma, al final consiguieron salir y el día 22 de mayo por fin pudieron llegar a la costa occidental. Pero las enfermedades seguían asolando a los tripulantes. Más adelante, en su parada en la isla de Cabo Verde, hubo algo más de unas 20 bajas, causadas una vez más por el escorbuto. Estaban tan desesperados que solo querían volver a sus respectivos hogares, que pidieron ayuda a los portugueses que se encontraban en aquel momento atrincherados en las islas de Cabo Verde. Esta ayuda no fue recíproca y, bueno, acabaron hechos prisioneros porque eran enemigos o rivales, dejémoslo rivales, de esa Portugal con tantos intereses económicos en la zona. La necesidad de llegar a casa hizo incluso que los hombres que quedaron libres de manos de los portugueses decidieran antes por su vida, mirasen antes por sus propios intereses y por su propio culo, como quien dice, y marcharse. Huyeron creo que fue el día 15 de julio del año 1522, huyeron de nuevo a casa dejando atrás a sus compañeros en manos de los portugueses. Y el único de esta aventura que consiguió llegar fue realmente el que has dicho antes, Elcano. Bueno, y 18 bueno, más. 18, claro, yo me refiero a los más importantes, ¿no? El famoso, sí. Bueno, pues finalmente
Hogar dulce hogar, por fin pisaron tierra española en Sanlúcar un 6 de septiembre de 1522. Estaban en su mayoría pachuchos, enfermos, cansados y psicológicamente agotados y traumados por lo que tendrían que haber visto. El barco, por su parte, estaba en las últimas. Los supervivientes del viaje solo fueron 18. De casi 300 que había, a 18. Una escabechina total. Fueron considerados estos al llegar a casa héroes y no, joder, ya está bien, como ¿no? para no serlos. Y pues resolvieron incontables dudas que tenían los expertos sobre la navegación y la tierra, pues a todos los que se interesaron por su viaje. Elcano, por su parte, recibió una titulación como caballero y el resto de su vida disfrutó de una pensión económica. El buen sueldo vitalicio. Estamos a 2019 y hace 500 años del inicio de esta primera vuelta al mundo. Somos afortunados de ver cómo en este siglo nuestro tenemos unos mapas, la mar de monos, a nuestra total disposición. Disponemos de imagen satelital y bueno, y se nos permite ser mucho más viajeros, ver mar, cielo y continentes totalmente distintos. Y antes de pasar a la reflexión final, algo curioso, ¿no? Porque hablamos de Elcano, hablamos de Magallanes, pero joder, ¿quién coño más llevaba al barco? No conducía una lancha motora. Y bueno, este mapa, que como ya he dicho lo pueden encontrar, descargar para el Google Earth en el rutaelcano.com, pues vemos que, bueno, ahí esto fue una escabechina. El mapa del mundo está plagado de nombres. ¿Ves? Bueno, y es curioso porque... ¿Y cómo debían ser los que iban? Pues mira, era un equipo multicultural e internacional el que iba a bordo de la expedición del Elcano y de Magallanes. Porque tenemos a uno que se llama Machín Vizcaíno, era una máquina, ¿no? Un machín vizcaíno, pero no por apellido, sino porque muchas veces lo que figuraba como apellido era la procedencia. Apellido propiamente no tenían. Lope Navarro, Cristóbal de Jerez. Bueno, pues vamos a ver más. Incluso creo que me has dicho antes que había hasta un alemán, ¿no? Sí, habían 3 alemanes. 3 alemanes. No 1, 3. Vaya. Y bueno, tenemos también otro, pues Pedro Gascón, que debía ser de la zona, Lorenzo de Iruña, pues bueno, Pedro muchos, hay por ahí un Pedro Sánchez, Es Hay también una un coña, es una morisco, ¿no? realidad. sí, uno que se llama, mira, Jorge Morisco. Jorge Morisco. Juanillo, este solo se le refería como genovés, gallego, genovés otra vez. Es que, bueno, era más gallego, pues bueno, mira, aquí sale donde murió Fernando de Magallanes, por si, en Mactán, por si ustedes quieren verlo. Es Pedro Sánchez, no era broma, está Pedro Sánchez. Estaba ya por ahí. Está, bueno, pues vasco gallego, era un gallego, Gonzalo de Vigo, también había algún francés, Lo que pasa es que no lo encuentro. Pues eso. Era una pasada porque había gente de todas partes. Había pues griegos también, como por ejemplo por aquí había Juan Griego, Mateo Griego. Estos no es que se llamaran griego de apellido, sino que eran griegos de verdad. Que claro, posiblemente fuesen en su día bautizados Sí. y renombrados con nuevos nombres, por los griegos eran ortodoxos. Así es. Tienes un Juan Flamenco, Nicolau Genovés, Miguel Veneciano, gallego, de Peralta, 2 portugueses. Aquí está Antón Salamón que es al que pues ajusticiaron por sodomita, porque eran en esa época como eran y se las gastaban como se las gastaban. Y bueno, pues Roger Dupié también, que dices, bueno, pues este no debía ser Jorge Alemán, otro alemán. Y bueno, pues a Lisboa llegó vivo un tal Hans Barge, porque habían 2 Hans y otro era el Jorge, eran los 3 alemanes que habían. Que si no recuerdo mal, era de Aquisgrán. Y bueno, pues para que vea, porque esto es algo que se comenta muy poco, y es que la gente que tripulaba los barcos de Magallanes y del Elcano no eran solo españoles, no eran solo portugueses, sino que era como un mix de personas de mar, que su hogar directamente pues era el mar, sí. ir de puerto en puerto. El amplio océano. Así es. Y bueno, pues esto seguimos con el programa, pero yo creo que era bastante interesante comentar esto. Pues bueno, después de la pensión vitalicia del Elcano, estamos en 2019, como ya he dicho, y somos viajeros de la forma en la que viajamos ahora y vemos mundo gracias a Magallanes, Enrique de Malaca, Elcano. Quién sabe, sea como sea, esto pone los puntos sobre las íes
Y la travesía de Magallanes Elcano supone un antes y un después en la historia del mundo. Me gustaría acabar diciéndoles unas cuantas cosas aparte de las redes sociales y todo esto. Me haría muy feliz saber que viajan sin saquear y sin robar a nadie y sin querer evangelizar, porque eran como un viaje muy bipolar, ¿no? Ahora te quiero abrazar, te quiero evangelizar, hermano cristiano, ahora hago un pacto de sangre contigo, ahora te mato. Que normalmente se solía aplicar más la segunda que la primera. Pasaban de la primera a la segunda y de la segunda a la primera, sí, bipolares total. Pues mira, pues pobrecito, no eres cristiano, de esto. ¿Qué haces, puto salvaje? ¡Zas! Sí, ¿No sí. te quieres convertir al cristianismo? Tranquilo, aquí está mi cuchillo. Pues te encomiendo, como hacían los españoles. Pues sí. Bueno, pues no hagan eso cuando viajen por el mundo. Y si no, pues desde el foso haremos de Magallanes y les destinaremos pues a las Islas de los Ladrones. Que bueno, que luego Magallanes también hizo lo que le dio la puta gana. Sin más, bueno, las imágenes que acompañan a este programa antes de irnos a tomar por saco, pues vemos aquí estas ilustraciones, la mar de bonitas. Esto es una ilustración de... A la izquierda está Elcano, no, a la izquierda está Magallanes, a la derecha está Elcano. Bueno, también el Victoria, este gran barco, el barco principal, ¿no? El buque insignia de esta atrevida expedición. También otras ilustraciones de los mismos barcos, libros de la época y mapas donde relatan ya de por sí el viaje de Magallanes. También tenemos más grabados de estas naos, de estos barcos pequeñísimos, estos barcos cutres. Uso mucho la palabra cutre, pero de verdad es que iban en condiciones muy pésimas por el mundo. Y bueno, también tenemos pues más influencias en cosas y bueno, todo tipo de documentos. Este es Elcano, era más jovencito y demás. Magallanes era más viejo, más experimentado. Una exposición que hicieron hace este año en Sevilla y Sanlúcar en 1519, que sale también relacionada con el viaje de Magallanes Elcano. Una exposición muy chula, de hecho, con dibujos propios que pueden ver ahí de el señor... que ahora mi compañero Alex les dirá el nombre. A ver, ilustraciones de Arturo Redondo. Un saludo a Arturo Redondo, que no creo que lo escuche, pero bueno, Pues si nos escucha. se le cita porque, bueno, es singular. Es lo apropiado. Sí, y bueno, aquí tenemos pues los mapas. Mapas que el viaje de Magallanes pues sirvió para hacer mapas, básicamente, y para descubrir el planeta. Y porque les gustaba hacer mapas de por sí. Y esta también es una cosa pues bastante bonita de las ilustraciones que antes hemos dicho. Las naves partiendo del puerto de Sevilla. Vemos ahí pues esta arquitectura, el Guadalquivir así... Claro, que muchos hombres que como se muy ven, masificado. muchos hombres que se ven ahí partiendo luego ya no volverían. Sí. Bueno, La grandísima mayoría. La grandísima mayoría. Estamos de cada nave, mínimo Sí. 40 personas. Y eran unas 6, pues, goodbye, descansen en paz. Era lo esperado, yo creo. Sí. Teniendo en cuenta la época y las distancias, era lo Y que- esperado. Aún así aguantaron, ¿eh? Sí, es encomiable, ¿eh? Para mí es una labor encomiable. la Que que se hicieron. iban a ciegas, creo yo, Sí, un poco. O sea, realmente quitándolo de los saqueos y demás, para que la gente nos entienda, héroes tampoco, pero sí pioneros. Pioneros sí, Que recibieron el trato de héroes, pero bueno, cosas de la época. cosas de la época. Y bueno, sin más, antes de irnos, antes de acabar este programa de El Foso, recordamos las redes sociales. Pueden seguirnos en @elfosoradio para nuestro Instagram y nuestro Facebook. Y nos pueden mandar un precioso correo electrónico a elfosoradio@gmail.com. Antes de finalizar el programa, hay ciertas novedades que hay que comentar. Por ejemplo, nuevo programa. ¿Cómo que nuevo? Sí, hacemos otro programa del Foso, pero no es el Foso, sino que es la Feria del Foso, un espacio reservado pues a hablar de cosas de internet, de actualidad y algo más alejado a esta historia tan a veces estricta. Y trágica. Trágica Y tediosa, triste, y tediosa. y tediosa y vamos, para que ustedes no se duerman. Muchos adjetivos. Los miércoles a las 6 de la tarde en Radio San Pere y San Pau y en este mismo canal de YouTube donde están viendo el streaming. Sin más, no hay muchas más novedades que comentar respecto que, bueno, pues hemos cambiado también el banner de YouTube para incluir también el programa y les recomendamos pues escuchar. Eso sí, no tendrá este estilo así tan
cerrado, este estilo tan... Serio. Academicista. No, academicista no, porque aquí no queremos enseñar a nadie. Pero bueno, no tendrá este estilo tan marcado, ¿no? Del Foso, y será más puto loco y más cutre en ocasiones y más elaborado en ocasiones también, porque lo simple, que no cutre, lo simple muchas veces es más elocuente que lo elaboradísimo. Podemos hacer un programa de radio en el cual... A ver, ¿qué tiempo nos quedan? Perfecto. Vamos genial de tiempo. Podemos hacer un programa de radio en el que estemos aquí, no sé qué, no sé cuánto. Podemos dar la información lo mejor que podamos, pero bueno, yo creo que las formas guardan una gran importancia. Yo creo que esto de querer salirse del... Te vamos a enseñar, vas a adquirir conocimientos, y si no te meto de hostias, esto no lo va a ver ni el tato al fin y al cabo. Menos gente lo va a ver aún. Entonces, ahora... Para 40 segundos que nos quedan de programa, con eso quería concluir. Sin más, desde el Foso, Radio Sant Pere i Sant Pau, Miriam González. Buenas noches y encantada de estar una noche más aquí. Alberto Escudero. Es que nos queda poco tiempo, ¿eh? Muy buenas noches a Miriam, Alex y a todos los que nos han visto. 30 segundos. Que de nuevo esperemos que sean muchos. Buenas y que noches. sean muy felices. Sed muy felices. Nos vemos la semana que viene en el Foso, o nos vemos el miércoles que viene en la Feria del Foso a las 6 o a las 10:30 si ustedes van de sábado. Sin más, desde Radio Sant Pere i Sant Pau, nos vemos la semana que viene. Aprovechad estos últimos 5 segundos para decir algo. ¡Hala! ¡Hasta luego! Hasta luego, vaya muy bien, sed extremadamente felices.